Bueno, pues son la 1 de la tarde con 28 minutos. Tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo, por supuesto, a un personaje que en la vida política de nuestro país ha tenido y ocupado cargos importantes. Es ex senador de Acción Nacional. Militó en sus orígenes en el PRI, pero entendió que pues por ahí no era el asunto y se fue a Acción Nacional y es comentarista de En Contacto, a quien yo le agradezco, por supuesto, el que siempre los lunes nos tome la llamada para hacer su opinión. Juan José Rodríguez Prats, ahora presidente de la Comisión de Doctrina del Partido de Acción Nacional a nivel nacional. Gracias por estar acá. Al contrario, Luis, muchísimas gracias a ti. Gracias por... gracias a esta casa que me da cobijo y que me permite pues comunicarme con mis buenos amigos veracruzanos. Aquí estamos dispuestos siempre a abrir al diálogo, a la discusión, al análisis, a las personas pensantes. Y queremos eso, mostrarle al auditorio, sobre todo transmitirle pues lo mejor que existe en México en relación con los personajes en la vida política que le aportan algo y le dan sentido a esto, porque han desvirtuado los políticos lastimosamente el sentido mismo del origen de la política. El político debe servir, no servirse, ¿no? Mira, yo creo que hablamos mucho de que está agotado el régimen, de que ya el sistema no da más. Yo creo que el problema fundamental es la cultura política. La cultura política son los principios, son los valores, son las costumbres, son los hábitos de un pueblo. Y el pueblo de México en su historia son destellos lo que ha tenido la democracia. Entonces no tenemos realmente una práctica continua, larga, que nos permita presumir de una democracia madura. No, tenemos una democracia pervertida. Inclusive se habla de una transición fracasada. O sea, sí, efectivamente dejamos atrás el régimen autoritario presidencial, pero no hemos arribado a una democracia que podamos presumir. Hemos creado instituciones, hemos modificado leyes, pero sigue habiendo un gran malestar. Inclusive para mí ahorita el gran desafío, y tenemos eso que estudiarlo y analizarlo en el PAN, es qué decirle a la gente. ¿Qué se le puede decir hoy a la gente que nos permita decir merecemos una segunda oportunidad? Porque estuvimos 12 años en el poder. Sí. En alguna ocasión yo definí la actuación del PAN en el poder con una frase muy sencilla: pudiendo haber hecho tanto, nos atrevimos a tan poco. O sea, generamos una gran expectativa y no estuvimos a la altura de esa expectativa. Entonces, hay cosas buenas, hubo cosas malas, tenemos que vernos en el espejo, corregir los errores y tratar de rescatar de nuevo la confianza de la ciudadanía. Es muy cierto esto que mencionas, sobre todo bajo el precepto de que la partidocracia en nuestro país se ha llegado a tal punto que se prostituyó, vamos a utilizar este término, de forma tal que se dejó empantanar o llenar de corrientes o pensamientos, de ideologías no convenientes para el devenir de México, y hoy tenemos en los institutos políticos muy pocos representantes de estos valores. Hoy ya no hay ideólogos en los partidos, hoy ya no encontramos personajes que les vayan recordando a sus militantes, a sus dirigentes, a ver, por ahí no es el camino. Mira, la pregunta es, ¿sirven los principios? Yo siento que sí. Si los principios no sirvieran, pues estaríamos en la edad de las cavernas. Los políticos se han orientado por principios y hemos avanzado. Sí. Esa es la característica de un auténtico y buen liderazgo. Yo siento que la partidocracia, por ejemplo, de la que hablamos, también ha pervertido la forma en que hacemos leyes. Sí. No es con el interés general. En el PAN se sostiene un principio que a mí me parece fundamental: la preeminencia del interés nacional. O sea, por sobre los partidos que somos parte, no somos el todo, tiene que prevalecer el interés general. Y eso es lo que yo creo que hay que insistir, y lo que tú dices es muy cierto, porque no tan solo es una crisis en México, es una crisis en el mundo. Sí. Del desprestigio de la política, del desprestigio de los políticos, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en España, esta confrontación de Cataluña con el Estado español. El próximo domingo hay elecciones en Chile. Hay ahí inclusive algún candidato que se identifica con el régimen de Pinochet. Ahí también vamos a ver, que es nuestra realidad más próxima, lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, donde Daniel Ortega se está
perpetuando en el poder. Bueno, ya se perpetuó. O ya se perpetuó y ya está metiendo a su esposa como la vicepresidenta. Entonces, ya por ejemplo, los términos izquierda y derecha, pues para mí ya no son referencias que nos permitan descifrar lo que hoy está pasando, ¿no? ¿Hacia dónde debe venir el futuro del PAN de cara a un proceso electoral como en el 2018, en donde la ciudadanía ve la posibilidad de darle un vuelco a la política, a los representantes? Hay un riesgo muy alto en el discurso de mayor populista. Descomposición y de mayor descomposición. Y ahorita está surgiendo mucho, hay libros que están surgiendo en el corto plazo, en estos días, por ejemplo, de Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, que se llama El engaño del populismo. Hay otro de Gloria Álvarez, una guatemalteca, junto con un chileno, que Kaiser se apellida, que hablan de el engaño del populismo, y son las cosas que han sucedido de irnos en la oratoria vacía, en la demagogia, en la promesa fácil, y ahí es en donde viene el desprestigio de los partidos y de la política, aunque también yo no soy partidario de los independientes, porque nos estamos yendo en esa finta de que el independiente, ahora resulta que soy ciudadano porque no soy de ningún partido. Ah, caray, entonces los que militamos en un partido no somos ciudadanos. Sí. Ahora resulta que yo como panista soy ciudadano de segunda. Inclusive hay gente que propone que los partidos postulen a gente que no tenga ninguna afiliación partidista. No, yo no siento ninguna vergüenza en declararme panista. Sí veo esa actitud en el PRI, y que inclusive buscan a veces postular a gente que tenga la más remota identificación con el PRI. Entre menos se le vea como priista, mejor como candidato, ¿verdad? Si te parece, Juan José, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para platicar sobre el futuro del Frente de Ciudadano por México. Es por ahí donde debe de transitar la democracia, ya no en la construcción de estos gobiernos unitarios, vamos a decirlo así. Debe de haber ya gobiernos de coalición. Ese es el futuro de la democracia en México. Lo platicamos al regresar del corte. Estás en Contacto, los noticieros. 1:41 p.m. Ya regresamos en Contacto. Seguimos aquí en esta mesa de trabajo platicando con Juan José Rodríguez Prats, presidente de la Comisión de Doctrina del Partido de Acción Nacional a nivel nacional. Y bueno, Juan José, el Frente Ciudadano por México parecía inalcanzable, pero se ha logrado ver que es una fórmula que permite ganar en los estados, y ahora se busca dar ese vuelco a nivel nacional. Pues mira, las próximas semanas van a ser claves. Sí. El PRD va a cambiar su dirigencia. Sí. Nosotros tenemos en el PAN un consejo el día de mañana, que va a ser muy importante. En la agenda están las posibles alianzas, y ahí se va a discutir qué es lo que está en juego. Yo creo que es la decisión más difícil para el PAN en toda su historia. Y ahí nos interesa también precisar el método. ¿Cuál es el método para elegir a el candidato? El PAN tiene una larga tradición de cultura democrática. Sí. Desde el 52, que es la primera vez que postula el PAN candidato a la presidencia de la República en la persona de Efraín González Luna, hasta Josefina Vázquez Mota, emanan de un proceso interno. El único caso en el que no hubo contienda interna fue con Vicente Fox en el 2000, porque se registró y no hubo ningún otro panista que se animara. Y llegó Vicente Fox, pero hubo un proceso interno. Sí. Y para mí eso es muy importante. Yo percibo en el panismo cierto malestar de ver que hay negociaciones, que hay concertaciones. Dice, bueno, ¿y yo qué? ¿O yo por qué decido? ¿O cómo decido? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Veracruz, que vamos inclusive a la elección de la gobernatura. Entonces, todo eso debe ser reflexionado en torno a los principios, a la doctrina. Sí. O sea, un partido tiene un deber: preservar su identidad, reconocerse al paso de los eventos y de las contiendas y de las turbulencias. Eso somos. Eso me parece que es el primer deber que el PAN tiene: cuidar al PAN, los panistas. Ahora bien, hay una confrontación entre panistas en el sentido de que el actual dirigente, don Ricardo Anaya, ha aprovechado la dirigencia para poder hacer de ella su plataforma para ser candidato a la presidencia. Eso no le ha gustado a muchos de los militantes de Acción Nacional, y ha logrado hacer que algunos militantes con muchos años se fueran, como el caso de Margarita.
¿Qué es lo que tú observas ahí? ¿Hay de verdad una división del panismo o era una facción que estaba trabajando al servicio del Estado? Mira, yo veo en el PAN, en su cultura política, porque bien dices que fui 24 años priista, llevo 23 años de panista, Dios mediante el año próximo me emparejo y ya vamos a estar a mano. Y una de las cosas del panista es cierta aversión a la política. Yo te diría que casi es un pecado de origen. O sea, la política ensucia, la política lastima. El priista es un político profesional, vive por, para y de la política. El panista no. El panista tiene otras preferencias, tiene otra tabla de valores. Y hay otras actividades. Y otras actividades. Sí. Y como se hizo desde la oposición, Claro. tiene una fuente de ingresos. Claro. Entonces, el priista es político de riego. O sea, está haciendo permanentemente política. El panista es político de temporal. Se asoma y se va. Ya no me gustó y me voy, me retiro. Me automargino. Entonces, yo no veo de ninguna manera algo malo en que Ricardo Anaya tenga ambiciones políticas. A eso vamos, un partido político. No, todos son animales Pepe, políticos. todos somos- Es el principio mismo Entonces, de la sí, política. o sea, no estamos ingresando a un convento, estamos ingresando a un partido para hacer política y para canalizar una aspiración legítima de hacer política. Entonces, desde mi punto de vista, creo que ahí se está cometiendo un error de querer frenar. Bueno, si alguien está surgiendo y tiene el potencial y tiene la calidad para poder contender y es nuestra mejor carta, es por su posicionamiento, pues adelante, ¿no? Pero hay un método democrático. Por eso yo, el día de mañana, porque ahí está Juan Carlos Romero Gil, que estuvo aquí con ustedes, está Ernesto Rufo, está Luis Ernesto Derbez, está el mismo Rafael Moreno Valle. Bueno, que haya una contienda interna, que haya un debate, o sea, que nos distingamos de la forma en que va a sacar el PRI su candidato, que sin lugar a dudas es el tapado, y de Morena, que es el autodestapado. Entonces, ahí hay una oportunidad para el PAN de decir, somos diferentes, que esa es la promesa desde su origen en 1939. No todos en Tabasco son iguales, ¿no? Yo soy chapaneco tabasqueño. Bueno. Porque cuando me conocen mucho en Tabasco me voy a hacer política en Chiapas y viceversa. Y porque yo nací en Chiapas, entonces por eso hago política en los dos. Y nuevamente, pues muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias por esta mi casa. Que me da saludes, por favor, a Leti. ¿Cómo no, de tu parte? No la conozco físicamente, pero ahí hablamos todos los lunes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Y aquí dicen que van a hacer unas mesas y todo, el día que me inviten y el día, si no es por teléfono desde allá, pues ahí le hacemos a la polémica. Juan José, muchísimas gracias por estar acá. Y como bien lo dijiste, esta es tu casa. Nos dio mucho gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer una pausa, no le cambies. Seguimos en